Muy bien, ahora sí, empiecen ustedes. A ver, ¿quién ha marcado? A ver, Joshua, a ver. Leandro Nicolás Fajardo, buenos días. A los años Fajardo. Muy bien, ya tengo la respuesta del número 1 de Matías, la letra D. Efectivamente es la letra D, el número 1. Muy bien, Manco Inca, muy bien, ya, correcto. Eso era la respuesta. Ustedes me han puesto mayoría, Tupac Amaru primero, él no eres hijo de Manco Inca. Entonces, en 1536... lo que se va a rebelar contra los españoles es Manco Inca. Número 2, ¿cuál es la respuesta? A ver, escriban. Manco Inca era hijo de ¿quién? Muy bien, Matías, excelente, Matías. La letra D era hijo de Huayna Cápac, ¿ya? Bien, ¿se acuerdan? Huayna Cápac era hijo de, ¿no? ¿Padre de quién? De Huáscar, era de Atahualpa, de Toparpa, de Manco Inca y así sucesivamente. Muy bien, número 3, líder indígena que tuvo la misión de cercar la ciudad de Lima. ¿Era el hijo de quién? De Manco Inca. ¿Cuál es la respuesta? A ver, escriban. Leandro, Estefano, Fabricio, Xiomara. ¿Cuál era indígena líder? Muy bien, líder indígena que tuvo la misión de cercar la ciudad de Lima. A ver, ¿cuál es la respuesta? Acá está la respuesta, muy bien. Aide, muy bien, excelente. Titu Cusi Yupanqui. Él era el encargado de cercar la ciudad de Lima, ¿no? ¿Se acuerdan que él tenía que luchar contra los españoles? Número 4. Se hizo acreedor al título de gobernador de la fortaleza de Tumbes y se le ascendió a la categoría de hidalgo. ¿Quién era? A ver. Camila, Doménica, Fabricio, escriban la respuesta. Muy bien, Matías. Matías ya tiene la respuesta, con razón, él tiene 20, muy bien. A ver, entonces, la respuesta era Diego de Almagro, ¿ya? Diego de Almagro. Número 5. Carlos V y Francisco Pizarro firmaron un documento oficial por medio de lo cual fijaron las obligaciones y derechos de los invasores frente a la corona española. El documento es históricamente conocido como... Muy bien, Matías, excelente. El único Matías está presente y el resto, ¿qué pasó? Escriban. Muy bien, es la capitulación de Toledo. Muy bien, capitulación de Toledo. Muy bien, Fabricio Alvarado, capitulación de Toledo. Ustedes algunos me han marcado capitulación de Santa Fe. Eso es al inicio. Número 6. La caída del imperio incaico fue facilitado principalmente por, la mayoría me han puesto la traición de Filipino. Matías, muy bien. Benítez, muy bien, excelente. Doménica, muy bien. Eso sí, esa era la respuesta. Los conflictos internos, ¿ya? Los conflictos internos que afectaban pues al imperio del Tahuantinsuyo y eso generó ¿qué cosa? Este problema y finalmente los invasores, los españoles se aprovecharon de eso. 7. La llegada hasta el pueblo quemado. Acá está la respuesta 7. Muy bien, la letra D. Correcto. Muy bien, excelente, Doménica. Muy bien. Era exploración, ¿no? Viaje, el primer viaje. El primer viaje era exploración.
Segundo viaje era la confirmación. Tercer viaje era la invasión. Muy bien. 8. Fue la primera ciudad española fundada en el territorio del Tahuantinsuyo. Eso vino en la práctica. Muy bien. San Miguel de Tangarará. Muy bien. Benítez, San Miguel de Tangarará y Matías. Excelente. Muy bien. Eso era la respuesta. Muy bien. Aide también. Excelente. 9. El fin del Tahuantinsuyo fue facilitado principalmente conflictos internos como la guerra civil entre los hermanos. Muy bien, excelente. Muy bien, facilitó prácticamente para que los españoles se apoderaran del imperio del Tahuantinsuyo. El Inca Atahualpa fue capturado en la ciudad del departamento de la letra A, todos A, muy bien, Cajamarca, muy bien, en los baños termales de Cajamarca, muy bien. Matías, el número 10, correcto, muy bien, todos, excelente. Matías, el número 11, muy bien, ya salió el número 11, efectivamente. José Alonso, Doménica también, ya mencionaron. Durante su cautiverio, el Inca Atahualpa ordenó a ejecutar a su hermanito, ¿no? Pensando que él iba a negociar con quién, con los españoles. Entonces él se adelantó y mandó pues a matar. Ahí está, a su hermanito Huáscar. 12, número 12, muy bien, número 12, la letra B, me dicen C, B, garrote. Muy bien, entonces la horca, muy bien, la ahorcaron al pobre, muy bien, ¿qué más? Entonces, Atahualpa fue finalmente sentenciado, finalmente, ¿no? Porque Atahualpa primero iba a ser quemado vivo en la hoguera, pero como él decidió bautizarse, entonces lo cambiaron la pena. Entonces fue garrote, ¿ya? Garrote, eso era la respuesta, la mayoría me han puesto la hoguera, algunos fusilamiento, algunos la horca, era garrote. Eso vino en la práctica también. 13, la número 13, muy bien, la letra, efectivamente es la letra Doménica, muy bien. José Alonso me escribe la respuesta, excelente. Cusco, Lima. Lima, Cusco, muy bien. Cusco, Lima, ¿no? ¿Por qué Cusco, Lima? Porque en Cusco fue Manco Inca, y en Lima fue su hijo Titu Cusi Yupanqui. Fue considerado el santo de la conquista, de la invasión. Santiago, muy bien, Santiago Matamoros. El resto me han puesto Santiago Mata Indios, me han puesto. ¿Ya? Era Santiago Matamoros. Es el patrón Santiago, apóstol de España, ¿no? Ellos creían, como eran católicos, ¿no? Posiblemente que ellos le estuvieran pues ayudando como la Virgen María y así sucesivamente. ¿Quién venció a Titu Cusi Yupanqui? Recuperando la ciudad de Lima. Muy bien, excelente. ¿Quién más? Me dice la respuesta. Efectivamente, fue Francisco Pizarro. Muy bien, él fue, muy bien, correcto. 16. Español que se encargó de la recuperación de la fortaleza de Sacsayhuamán. Estaba a cargo, eran los dos hermanos, Hernando Pizarro y Juan Pizarro. ¿Cuál de estos dos estaba el encargado de recuperar? La letra B, la letra B, la letra C, efectivamente es la letra C, era Juan Pizarro, ¿ya? Juan Pizarro era el encargado de recuperar la fortaleza de Sacsayhuamán. Hernando Pizarro estaba a cargo de la ciudad de Cusco. Manco Inca, al ser derrotado en los dos cercos, tanto en Lima como en el Cusco, ¿a dónde se fue a esconder, a refugiarse? Muy bien, Doménica, excelente Doménica. Matías, muy bien, se fue a la ciudad de Vilcabamba. Está en Cusco, una de las provincias de Cusco. Vilcabamba se fue a refugiarse para nuevamente armarse y retornar a luchar contra los españoles.
Manco Inca es nombrado Inca después de la muerte de su hermano. ¿Quién era su hermano? Matías, muy bien. Doménica me dice la letra B. A ver, muy bien, Fabricio, excelente Fabricio. Eso era la respuesta. Era Toparpa. Me han puesto algunos que me han puesto Atahualpa. Atahualpa, ¿se acuerdan que fue ejecutado donde? En Cajamarca. Después de Atahualpa le nombraron a Toparpa. ¿Se acuerdan? A Toparpa le nombraron. Pero Toparpa en Jauja fue envenenado supuestamente por Calcuchina, ¿no? Y finalmente, pues, después de Toparpa lo tienen que nombrar a Manco Inca. Manco Inca, pensando que iba a ser el gran líder, ¿no? Ayudó a los españoles, por eso es conocido como el Inca títere de los españoles. Muy bien. Francisco Pizarro trazó una línea de oeste a este, incitando que los que se cruzaban al norte iban, ¿no?, a Panamá a ser pobres y los que cruzaban al sur iban a ser ricos. Así cuenta la leyenda de los famosos las 13 de la fama o la 13 del gallo. Eso es el número 19. Número 20. Aquí la mayoría me han puesto su biografía. No era la biografía. ¿Quién fue Pedro de los Ríos? O sea, la importancia de Pedro de los Ríos. A ver, ¿quién me escribe? Excelente. Eso era la respuesta. Muy bien. Era simplemente el nuevo gobernador de Panamá. ¿Se acuerdan cuando la empresa perulera sale de Panamá para poder explorar, confirmar? Entonces el gobernador era Pedro Arias de Dávila, pero él fue ejecutado ¿por quién? Por Pedro de los Ríos. Entonces Pedro de los Ríos fue el nuevo gobernador de Panamá, que no le autorizó el tercer viaje a quién, a Francisco Pizarro. Eso era, no era la biografía en el número 20. Entonces, gobernador de Panamá, el nuevo gobernador de Panamá. Nada más era la respuesta, queridos estudiantes. Entonces así tenían 20. Pero la mayoría no obtuvo 20, ¿no? Entonces ya ustedes tienen para poder corregir su archivo. Ahora sí nos pasamos al tema de hoy. Los incas de Vilcabamba, la resistencia indígena, segunda parte. Ahí están los incas de Vilcabamba, muy bien, son 4 incas, ¿ya? Viene en la práctica, si nos alcanza el segundo tiempo, entonces de repente lo desarrollamos la práctica, si no la próxima semana. Muy bien, de 1538 a 1572. ¿Quiénes gobernaron Vilcabamba? Los 4 incas. ¿Quiénes eran los 4 incas? Manco Inca, muy bien, Manco Inca tuvo 3 hijos. Muy bien, Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. Ya no Tupac Amaru II, sino Tupac Amaru I. Bien, entonces, hijos de padre y madre era Sayri Tupac y Tupac Amaru I. Y Titu Cusi Yupanqui era solamente su hijo de soltería. Bien, pero ahí están los 3. Cuando muere Manco Inca, los hijos supuestamente que tienen que asumir el cargo, el gobierno. Entonces, Sayri Tupac simplemente tenía 10 años. Entonces, el gobierno va a quedar en manos de quién? En manos de sus familiares. Titu Cusi Yupanqui, cuando no asume la gobernación de Vilcabamba, cuando muere Sayri Tupac. Tupac Amaru primero, después cuando muere Titu Cusi Yupanqui. Así, pero vamos a ver por qué. Muy bien, Sayri Tupac, muy bien, en un resumen, dice en 1557, pactó con el virrey Hurtado, Andrés Hurtado de Mendoza, ¿no? Va a pactar. Dice que él va a dar reconocimientos a él para que dejara la ciudad, la provincia de Vilcabamba. Y finalmente, pues, muere en aproximadamente entre 1561 a 1560. Y exactamente no hay un año fijo.
En 1565 llegó, ¿no?, un acuerdo con el oidor Juan, ¿no?, Matienzo, el Paz de Acobamba, quien Titucusi Yupanqui, después de asumir el gobierno después de su hermano. Titucusi Yupanqui, acuérdense, era conocido como Inca cronista, porque desde muy niño él ha sido instruido en el Cusco y finalmente después su padre lo rapta cuando ya era grandecito y lo lleva a Vilcabamba. Tupac Amaru I, muy bien, a él, por ejemplo, le dijeron que estaba enfermo de la mente, que uno era una persona capaz y le pusieron como sacerdote y le enviaron pues a la casa de Vírgenes del Sol. Acá está un resumen. Tras la muerte y traición de Manco Inca, muy bien, asesinado por Almagrista, a quienes refugió, es sucedido por sus 3 hijos, quienes se van a refugiar en la zona del Valle de Vilcabamba. Zairi Tupac, ahí está Zairi Tupac, se sometió al virrey Andrés Hurtado de Mendoza, reconociendo al rey y convirtiéndose en catolicismo. Zairi Tupac prácticamente va a reconocer como virrey y como rey de España a Felipe II. Titucusi Yupanqui no va a estar de acuerdo y finalmente pues nuevamente incita y lucha contra los españoles y va a firmar la famosa capitulación de Acobamba, ¿no? Él se rinde y finalmente en la capitulación de Acobamba o paz de Acobamba él decide pues retirarse, pero como no confía en los españoles, simplemente él nuevamente continúa luchando y finalmente va a ser ejecutado. Tupac Amaru I, muy bien, no va a continuar con las negociaciones que hicieron sus hermanos y finalmente va a ser ejecutado y decapitado por el virrey Toledo, muy bien. Y finalmente en el gobierno de Tupac Amaru I se da el famoso mito de Incarri. Incarri, ¿qué cosa es? Inca Rey, ¿ya? Inca Rey. Incarri, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, que cuando fue decapitado, su cuerpo fue llevado a enterrar a la ciudad de Cusco y su cabeza se quedó en la plaza enclavada, ¿no?, ante la mirada de los indígenas, y por eso los indígenas decían que algún día cuando su cabeza y su cuerpo se juntaran, entonces él nuevamente pues regresaría a restaurar el imperio del Tahuantinsuyo. Ese es el famoso mito de Inca Rey. O sea, ellos invocaban a sus dioses tradicionales. Los incas de Vilcabamba, muy bien, ahora sí, los incas de Vilcabamba, muy bien, los incas de Vilcabamba. Ya, hijo, voy a revisar. Ok, sí me envió el profesor Alex. Muy bien, los incas de Vilcabamba, ¿de qué año van a gobernar? De 1538 aproximadamente a 1572. No hay una fecha fija y exacta, muy bien. Dice que los incas de Vilcabamba, en la ciudad ubicada en las cejas de la montaña, de la selva, al noroeste de la ciudad del Cusco, muy bien, si observamos, por ejemplo, en el mapa del Perú, entre los ríos Urubamba y Apurímac, donde está específicamente Vilcabamba está entre los valles o los ríos de Urubamba y Apurímac, en el valle de Chontamay, ¿correcto? Ahí está ubicado Vilcabamba. Los restos de esta ciudad fueron explorados por primera vez, dice, en 1976, por una expedición dirigida por el historiador Edmundo Guillén. Muy bien. Dice, de 1538 a 1572, dice que gobernaron 4 incas. ¿Cuáles fueron? Manco Inca, Zairi Tupac, Titucusi Yupanqui y Tupac Amaru I. Dice que los incas de la selva de Vilcabamba habían adoptado estrategias políticas militares directas donde se van a combinar guerras, diplomacias. O sea, aquí ellos se están preparando para nuevamente hacer, ¿no?, la lucha contra quienes, contra los invasores, contra los españoles, como han perdido en el cerco de Cusco, en el cerco de Lima, y finalmente ahora nuevamente se preparan para nuevamente enfrentarse. Es importante señalar que las aspiraciones religiones nativas
desempeñaron un vital papel ideológico en las incursiones militares y en sus conspiraciones insurreccionales. Los incas de Vilcabamba se mostraron bastante receptivos al bagaje cultural hispánico, inclusive a sus fases militares y así sucesivamente. O sea, ellos también van a aprender lo que es, por ejemplo, utilizar las armas de ¿quién? De los invasores. No simplemente ahora van a luchar con piedra, con ondas, sino ellos también van a utilizar sus armas y también van a utilizar los caballos, etcétera, y así sucesivamente. Y de esta manera, prácticamente, pues los incas de Vilcabamba ya nuevamente se han juntado y empiezan a luchar contra los españoles. Ahí está Manco Inca, implorando por su vida para que no le maten al pobre, ¿bien? Pero finalmente los españoles no van a detener piedad y simplemente pues le van a ejecutar. Muy bien, Manco Inca, muy bien. Hasta su muerte, dice que, ¿no? Hasta su muerte, ocurrida en el año 1544, fue el organizador de quién, de los numerosos levantamientos, ¿no? Contra los españoles. ¿Se acuerdan que Manco Inca al inicio, por conveniencia, se había unido con quién? Con los españoles. Prácticamente él había apoyado a los españoles, pero cuando él se da cuenta, cuando despierta de las malicias de los españoles, simplemente que querían las riquezas, entonces ahí empieza a sublevarse, ¿no? Cercando el Cusco, Lima, etc. Pero como sus levantamientos no fueron victoriosos, siempre cayeron contra los españoles, porque los españoles estaban apoyados por los propios indígenas, porque había un conflicto interno entre ellos, porque anteriormente la habían sometido, la habían obligado a trabajar arduamente. ¿Qué más dice? Sin embargo, al mismo tiempo mantuvo contacto con el gobernador español Vaca de Castro. Nunca renunció a su idea de recuperar el imperio. O sea que él, de todas maneras, quería restaurar, quería recuperar el Tahuantinsuyo de manos de los españoles. Dice que Manco Inca murió asesinado por el soldado almagrista, ahí está, almagrista llamado Gómez Pérez, ahí está, este es el soldado español que le va a ejecutar aquí a Manco Inca, que había buscado refugio donde en Vilcabamba. La muerte del Inca ocurrió en la época de las guerras civiles entre los españoles, o sea, los almagristas y los pizarristas también ya estaban teniendo enfrentamiento entre ellos. Manco Inca y su esposa tuvieron 2 hijos, quienes eran Zairi Tupac y Tupac Amaru I. Además, Manco Inca había tenido otro hijo llamado Titu Cusi Yupanqui. A la muerte de Manco Inca, estos 3 hijos tenían que ser llamados para gobernar el Tahuantinsuyo, o sea, el lugar donde él estaba, Vilcabamba. Muy bien, entonces los guerreros quechuas, o sea, sus familiares de Vilcabamba, decidieron nombrar como nuevo Inca ¿a quién? Al hijo menor, muy bien, a Zairi Tupac. Muy bien, Zairi Tupac tenía aproximadamente 10 años. Algunos historiadores dicen que tuviera 5 años, pero lo vamos a poner 10 años él tenía. Lo nombraron como nuevo gobernador de Vilcabamba, o sea, como nuevo representante, nuevo Inca. A Titu Cusi Yupanqui lo nombraron también como sumo sacerdote del sol. A Tupac Amaru I no lo recibieron porque no le dieron ninguna responsabilidad, pues decían que era, pues, ¿no?, enfermo mental. O sea, tenía algunas deficiencias, algunas incapacidades para poder gobernar. No hay problema, Camilita. Y finalmente, pues, le mandaron al Templo de las Vírgenes del Sol para que sea como sacerdote. Entonces, ¿quiénes estaban a cargo de él para poder gobernar? Era Titu Cusi Yupanqui y el famoso llamado Zairi Tupac. Zairi Tupac es llamado como, por ejemplo, con el nombre de se va como Juan, y Titu Cusi Yupanqui como Diego,
y Tupac Amaru primero como Felipe se va a bautizar al catolicismo. Muy bien, vamos a empezar con quién, con Zaire y Tupac, pero déjenme regresar dentro de